invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Una conferencia de prensa que fue cubierta directamente por más de 100 medios de comunicación, periódicos, televisión y estaciones de radio de todo el mundo estuvieron ahí en la avenida número 14 de Washington, en el Centro Nacional de Prensa, al mismo al que acuden los presidentes y donde el pasado 24 del año 2000 dio su conferencia de prensa el entonces presidente electo Vicente Fox. En ese mismo lugar, que es de alguna forma el mayor foro al que tienen acceso los presidentes en el país más poderoso del mundo, ahí mismo fue realizada una conferencia de prensa donde 22 personas solicitaron al gobierno de los Estados Unidos la apertura del tema, la oportunidad de presentar pública y mundialmente las evidencias y al mismo tiempo de presentar y tener acceso a la tecnología que ha sido rescatada a partir de la captura de algunos objetos voladores no identificados, que casi todos ellos se han estrellado en nuestro mundo. Han tenido algún accidente y gracias a ello fueron recuperados, y a partir de esos aparatos pues se pudo desarrollar la tecnología que hoy ya se tiene en nuestro mundo. Por ejemplo, los circuitos integrados de las computadoras, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, el rayo láser, la tecnología de los bombarderos stealth, de los aviones de combate más avanzados del mundo. Todo esto de acuerdo, usted lo recuerda, al coronel Philip Corso, quien de alguna manera lo reveló, lo abrió al mundo a través de un libro llamado The Day After Roswell, el día después de Roswell, en 1997 y 98. De tal forma que este evento, que trascenderá en la historia, tuvo un éxito inusitado. La noticia fue seguida simultáneamente por 250,000 personas a través de Internet. Se considera que es el evento que en el Club Nacional de Prensa ha recibido más atención. El que más se le acerca, fíjese usted, pues llegó a unos 20,000 suscriptores conectados al Club Nacional de Prensa en uno de sus eventos, de tal forma que este suceso superó en unas 14 veces, unas 12 veces, pues esas proporciones, de tal manera que pues se convirtió así en un éxito instantáneo. También se hizo el cálculo de que habría llegado hasta aproximadamente unas 1,000 personas alrededor del planeta, 1,000 millones de personas alrededor del planeta, que pues se enteraron de lo que ahí se expuso. Como usted sabe, en México fue presentado por algunos periódicos como La Prensa, también fue publicado por algunas estaciones de televisión, Primero Noticias, el noticiero vespertino de Canal 13, el noticiero nocturno de Canal 40, también nuestra compañera Adela Micha lo mencionó en Canal 9. Ellos fueron los que pues de alguna manera se adelantaron y presentaron esta información que sin duda alguna, insisto, tendrá que llevar a ser considerada como pues de las más importantes y trascendentes que se han dado en todos los ámbitos,
pero también y muy especialmente en el ámbito del fenómeno ovni extraterrestre. Solamente recordamos una conferencia de prensa anterior a esta que se haya llevado a cabo, y esto ocurrió en 1952, allá por el 20 de julio de 1952, cuando en el Pentágono, en los Estados Unidos, pues alguna manera se dio explicación a lo que se habría vivido en la capital de los Estados Unidos la noche del 19 de julio, cuando hubo múltiples avistamientos. ¿Y usted qué cree que fue lo que dijo el Pentágono para explicar los sucesos que fueron presenciados por decenas de miles de personas en la capital de los Estados Unidos? Usted recordará una extraordinaria fotografía que fue tomada de una flotilla muy cerca del Capitolio. Si lo recuerda, bueno, pues en esa ocasión el Pentágono nos dijo que se trataba, sí señoras y señores, y esto es oficial, de una inversión térmica. Seguramente que en aquellos años, pues ante la poca experiencia que teníamos, si alguien nos decía de una inversión térmica, decíamos, pues sabe Dios qué será, ya de ser eso que dicen estos cuates, porque sin la información, pues ahora en México, en la Ciudad de México, somos expertos en inversiones térmicas. Todos podemos, hasta un pequeño niño de 6, 7, 8 años de edad, puede descubrir una inversión térmica, esta situación que se da cuando el aire invierte sus temperaturas y de alguna manera se filtra una capa de aire caliente a la altura de las montañas que bloquea el paso del aire frío, y esto hace que pues se dé la llamada inversión térmica. Y seguramente que en 1952 los habitantes de Washington en los Estados Unidos no tenían esta información y por tanto pues dieron paso a las explicaciones que daba el gobierno. Hoy difícilmente nos podrían tomar el pelo o nos podrían dar a tole con el dedo como lo hicieron en aquellos años con los ciudadanos estadounidenses, explicando de la manera más burda un evento que había sido presenciado por decenas de miles de personas. Bueno, en la misma ciudad tendrían que pasar casi 50 años, hasta el 9 de mayo del año 2001, para que nuevamente se llevara a cabo una conferencia de prensa, podríamos decir, oficial, y también que podríamos decir se trata pues de una de las noticias más fuera del contexto de lo que se maneja en ese foro, y por tanto, y ante la credibilidad de los testigos, pues el enorme valor que tiene este evento que fue preparado y desarrollado por SETI, por la organización que dirige Steven Greer, y cuyo éxito ha sido extraordinario, realmente muy notable. En este evento no se presentaron videos, no hubo investigadores que expusieran, como nosotros pensábamos, las diferentes noticias, las situaciones que se han dado en diversos países. Sin embargo, fue suficiente con el testimonio de testigos de tan alta credibilidad, a los que, créeme usted, nadie pudo cuestionar cuando surgió un sargento, cuando surgió un mayor, que fueron parte del ejército de los Estados Unidos y dicen que están dispuestos a dar esta información bajo juramento ante el Congreso. Pues no existió, yo no vi al menos algún periodista que cuestionara directamente a esos testigos, casi todos hombres de mayores de 50, 60 años y hasta 70 años de edad, que pues de una manera muy honesta y muy valiente se fueron a presentar para decir lo que ellos habrían vivido antes de morir. Y esta es una situación que vamos en la que nos vamos a compenetrar en este y otros programas que vamos a realizar en las siguientes semanas, presentando algunas de las extraordinarias entrevistas que tanto mi compañero Daniel como su servidor, en compañía de el mexicano, el controlador aéreo Enrique Colbeck, pues pudimos realizar allá en la capital de los Estados Unidos. Hoy le presentaremos algunas, otras más en programas subsecuentes, y no duda usted que todas y cada una de ellas son extraordinariamente interesantes y seguramente a usted le van a agradar. Thank you very much, John.
members of the press, the American public, and people of the world. We are here today to disclose the truth about a subject that has been ridiculed and questioned, denied for at least 50 years. The men and women who are on this stage and the some 350 additional military intelligence witnesses to the so-called UFO matter and extraterrestrial intelligence can prove and will prove that we are not alone. I would like to thank Sarah McClendon, who is with us today, the famed White House correspondent, for her sponsorship of this meeting. Thank you very much, Sarah. In 1993, a group of military advisors to this project and I met in the countryside in Virginia, and we decided that it was time for civilians, military, intelligence, and other people to come together to disclose the truth about the subject which is called UFOs. Since that time, I have personally briefed a sitting director of Central Intelligence, James Woolsey, President Clinton's first CIA director. I have personally briefed the head of the Defense Intelligence Agency, the head of Intelligence Joint Staff, members of the Senate Intelligence Committee, many members of Congress, members of the European leadership, the Japanese cabinet, and others. Okay. Bueno, aquí tanto por hacer ya una pequeña traducción, básicamente Steven Gris está dirigiendo a la prensa del mundo, a las personas norteamericanas que están ahí, así como a las personas que en el mundo lo estaban escuchando, evidentemente a través de Internet. Nos habla de que todo esto hace 50 años inició, se está refiriendo desde luego a este primer medio siglo de investigación como tal, y dice que para esta ocasión se han reunido testigos, se han reunido representantes de la inteligencia, tanto civil como militar, mismos militares y exmilitares, y personas de esta naturaleza que estaban a punto de dar a conocer su testimonio sobre esta realidad que literalmente cambiaría el mundo. Esta realidad que en 1993 ya había tenido en algún momento este interés por parte de los medios de comunicación con un primer evento que precisamente en este año 1993 se inició allá en el estado en Virginia, precisamente muy cerca de Washington, también cuando algunos miembros de la milicia, también de la inteligencia en ese entonces, y algunas personas que formaban parte de estos testigos que han podido ver y observar estos ovnis a través del mundo, habrían podido dar su paso adelante y trataron de hacer esto. Algunas personas incluso se les dio a conocer este discurso. Entre ellos se encontraba el director de inteligencia del staff del presidente entonces, Bill Clinton, y también algunos miembros de las delegaciones japonesas y europeas y otras de otros países, y aquí nos quedamos de hecho, y es precisamente por esto que se vuelve a hacer este trabajo a nivel de difusión masiva, Jaime. Bueno, pues sigamos escuchándolo, si te parece. Vamos a escuchar un poco más adelante. What I have found is that none of them are surprised that this is true, but they are uniformly horrified that they have not had access to these projects. We can establish through these witnesses whom we have identified, which now number over 400, and these are people who have been inside the CIA, NSA, NRO, Air Force, Navy, Marines, Army, all divisions of the intelligence and military community, as well as corporate witnesses, contractors to the government. These are folks who have been involved in so-called black budget or covert unacknowledged projects. Lo que nos dice aquí Steven Gray es que él ha encontrado a través de todos estos testigos de los cuales me hablaba antes que esto es real, que estamos verdaderamente, y esto lo ha sabido a través de las personas, enfrentando un evento que es de grandes dimensiones y que es real. Estas personas, estos testigos han podido formar parte como insiders, como personas que se encuentran dentro de las filas de la Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia Nacional de Seguridad, de la Agencia Nacional la que maneja los presupuestos, de la Fuerza Aérea, de la Marina y de muchos otros sistemas de inteligencia,
inteligencia, incluso no militar, y todas ellas son personas que han podido ser testigos de cómo estos proyectos que se llama de presupuestos oscuros, de presupuestos negros, están en combinación con ellos para ocultar una realidad, para manejar más que ocultar una realidad como lo que es esta realidad extraterrestre, Jaime. Good morning. My name is Enrique Colbeck. I am air traffic controller. I'm sorry for my English. I'm so scared. I'm not accustomed to talk in front of a lot of people. I'm here because I'm being witness in a voluntary way on my work. I work in Mexico City as radar controller at the International Airport of Mexico. And I'm going to give an example about this silence that we have in Mexico for several years, and this issue happens a lot of times in my country, unfortunately. For example, in March 4, 1992, we detected 15 objects west side of the Toluca airport, that is very close of our international airport at 50 miles more or less. Then July collision or something that we can name in that way with an international flight, domestic flight of Aeromexico 129, commanded by the pilot Raimundo Cervantes Ruano, that has a trash or something about in his main landing gear in the right left. That's occurred at night at 10:30 more or less. Then in the next week, in the same moment, the Aeromexico Flight 904 has another almost collision that was reported for the pilot Corso, the Capitan Corso, at 11:30 in the morning, and we detect that object on the radar. Suddenly, just for a moment. Bueno, aquí lo que Enrique Colbeck nos está comentando, primero que nada se presenta como lo que es un controlador aéreo que trabaja en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice él que su experiencia con el radar y con todo lo que ha venido viendo le hace pensar que todo esto es real, que ha podido encontrar muchos de estos casos que desafortunadamente ocurren, que desafortunadamente, dice él, es real. Nos empieza comentando algunos incidentes, entre ellos el de julio 28 de 1994, donde el avión de línea Aeropuerto 29 casi, de hecho, se colisiona en la noche, alrededor de las 10:30 de la noche, y con uno de estos objetos que volaban cerca allí en la Ciudad de México. Este avión era pilotado por el capitán Raimundo Cervantes Ruano, y habla él también de que también otro incidente que ocurre cerca de 50 millas, el incidente de Metepec en el Estado de México, cerca de Toluca, él dice a 50 millas sobre el suroeste de allá, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y después dice él que una semana después de este incidente de capitán Raimundo Cervantes Ruano, del mismo año 94, el vuelo Aeroméxico 904 también reportó una casi colisión en labios del capitán Corso. Esto ocurrió a las 11:30 de la mañana. Esto también, desde luego, él tuvo la oportunidad de recibir la detección de radar de estos objetos directamente ahí en la pantalla de este aeropuerto. Y aquí yo creo que hasta donde vamos, he llamado la atención, Jaime, de estas personas que acudimos a la prensa. Si queremos podemos seguirlo escuchando para continuar con este testimonio que Enrique Colbeck nos dio. Then, in the next week, we have a lot of silence reports by the pilots that give us information about the weird traffic or something, bright lights and different times, and we detect some of them in that week. But in September 15 of 1994, we have a detection about 5 hours, more or less, on a radar and a new equipment that we believe that that equipment was working in not a good way.
because it's not common that you have detection by 5 hours of the same object and apparently without movement. Well, we concur with the technical persons of radar in our country that the radar system was working well, and was very exciting, and we surprised when the next day we received information about a periodist named Jaime Maussan that is studied these cases in Mexico, about that sighting from a lot of people in the Metepec city. There is another point located southeast of the Toluca airport about a sighting of the big flying saucer, apparently 50 meters of diameter, then for a lot of people, and that led to trashes in the ground. Nos dice Enrique Colbe, nos habla ya de un incidente en particular que el 15 de septiembre de 1994 tuvo lugar en la ciudad de Metepec, en Toluca, hacia el suroeste del aeropuerto de la Ciudad de México y del mismo Toluca, en el cual una detección de alrededor de 5 horas de duración tuvo lugar en este nuevo radar. Fue precisamente cuando la señora Sara Cuevas pudo videograbar a aquel ser extraterrestre. Si recordamos, Enrique se refería precisamente al caso del 15 de septiembre, la noche anterior, cuando, como usted recuerda, se estaba probando el nuevo equipo de radar computarizado, que entraría en operación en noviembre de 1994, el 24 de noviembre de ese año, y que entonces se le anunció como el equipo más especializado del mundo. Bueno, pues la noche anterior al avistamiento de la señora Cuevas, se estaba probando este equipo, y resulta que ahí se vio un objeto por unas 5 horas. Imagine usted todo ese tiempo, y detenido en el radar. El objeto medía unos 50 metros de diámetro. Entonces, la sorpresa de Enrique vino cuando algunos días después le preguntamos: oye, ¿no has tenido nada ahí en Metepec? Y me dijo: ¿cuándo? Y le dijimos: la noche del 15 de septiembre, la noche del grito. Y entonces él dijo: ¿cuándo? La noche del 15 de septiembre. Y entonces fue a revisar sus apuntes y me dice: oye, Jaime, esa fue la noche que estábamos probando el nuevo equipo, y resulta que sí tuvimos un avistamiento, y que fue de varias horas. Hasta llegamos a pensar que el equipo estaba dañado, de tal forma que pues esto lo sorprendió mucho a través de los tiempos, de tal forma que también se refiere a él como uno de los casos importantes, como lo hizo con el caso de Raimundo Cervantes Ruano del 28 de julio de 94, y también en ese mismo año, el 8 de agosto del 94, el caso de Fernando Mezquita y Carlos Corso. Casos que pues presentó allá Enrique Colbeck y que sorprendieron a periodistas, a testigos y a actores que nos encontrábamos reunidos en el Centro Nacional de Prensa de los Estados Unidos, el Club Nacional, y pues sin duda alguna que fue una participación, no diríamos altamente emotiva, porque Enrique estaba muy nervioso, como usted se dio cuenta, pero sí muy ilustrativa de lo que está pasando aquí en México, y pues desde luego que por qué México se ha convertido. Creo que lo más importante que apuntó ahí Enrique Colbeck fue precisamente la cuestión de la seguridad, porque él nos decía, si usted lo escuchó en la primera parte y yo no lo entendí, cuando lo mencionó él por primera vez, dijo: unfortunately. O sea, yo dije: ¿por qué desafortunadamente está ocurriendo esto en México? Y luego se refirió y dijo: desafortunadamente, porque esto pues de alguna manera afecta a la seguridad aérea. Ha habido accidentes, se les ha cruzado al paso de los aviones estos objetos extraños, y por eso para nosotros, más allá de si esto es extraterrestre o no lo es, si es terrestre o no lo es, lo que queremos es que se le reconozca, porque está afectando nuestra seguridad como miembros de la industria aeronáutica de nuestro país. Y de ahí pues la solicitud de Enrique a que México sea un país que acepte esto. En función de esa misma solicitud, fue Enrique hasta la Embajada de México ahí en Washington. Nos entrevistamos con el jefe de la misión de la embajada, el señor Mario Chacón, y ahí, como usted sabe, bueno, pues se tomó nota y se aseguró que se le va a dar seguimiento, y también pedimos
que ante pues estas audiencias públicas asistiera alguien de la Embajada de México para que el gobierno esté bien enterado de lo que se va a estar dando allí en el Congreso. En las próximas semanas sabremos si se hace o no público esto, si continúa o no. Lo que sí le puede, el grupo está perfectamente organizado y que el abogado, que para mí es el gran cerebro de este grupo, el señor Daniel Chihan, que vamos a escuchar un poco más adelante, es quien nos da una versión más clara de qué es lo que está sucediendo, por qué ahora, por qué con estos testigos, por qué tiene tanta importancia y por qué en los próximos 10 años este fenómeno se va a abrir. Históricamente, en una cuestión de cambio de generaciones, de cambio de estafeta entre aquellos que ya estuvieron, que ya pasaron, que ya fueron, y ahora los que están surgiendo como una nueva generación, pues en este cambio de estafeta, muchos, como lo hizo Philip Corso hace algunos años, se van a decidir a hablar y se van a decidir a abrir esto, y por lo tanto debemos de esperar que en los próximos años haya muchos testimonios nuevos a nivel de militares, a nivel de gente de la Central de Inteligencia, de la Agencia Nacional de Seguridad, de todos aquellos que estuvieron involucrados. No dude usted que el factor humano, como ocurrió con Corso, que a los 84 años de edad se decide a confesar antes de llevarse esto a la tumba. Bueno, pues, y precisamente Daniel Muñoz preguntó en la conferencia de prensa, ¿por qué aquí no hay testigos jóvenes? Y precisamente la respuesta fue esa. Estas personas que están ahí, pues no tienen nada que perder, no tienen ya nada que ocultar, su vida muy pronto va a terminar y por lo tanto es el momento de dar un paso hacia adelante. Si lo hubieran hecho antes, pues se hubieran visto afectados ellos y sus familias, de tal forma que quizá no se había dado o no se había llegado el momento en que esto ocurriera. Pero ahora sí, y luego dijo, y remata diciendo, y yo me pregunto si no están aquí entre nosotros muchos aliens, dice. Y ahí está la grabación. Así es que vamos a escuchar a Robert Salas, quien es de origen mexicano, pero desde luego no habla español. Nos pidió que lo hiciéramos en inglés, así es que Daniel Muñoz irá traduciendo. Adelante. Bob Salas, could you tell us the incredible experience you had with these so-called UFOs? Yes, I'd be happy to. I was a lieutenant in 1967 and a missile launch officer, which means I had control over 10 nuclear missiles in Montana, Malmstrom Air Force Base, Montana. And in the morning of the 16th of March, 1967, I received calls first that my guards upstairs, I'm 60 feet underground in a capsule, and my guards upstairs were telling me that they were seeing lights at first, and then later on I got another call, and this time the guard was very frightened because he had a UFO was right outside the front gate. It was Aquí nos dice Robert Salas que él, como teniente que era ya en 1967, estaba asignado como oficial de una base de lanzamiento de misiles, una especie de centro de control allá en Montana, en una base militar en Montana. Estaba a control de más de 10 de estos misiles y el día 16 de marzo de 1967, él comenzó a recibir una serie de llamadas del staff que tenía bajo su cargo, es decir, de los guardias, algunas de las personas, que le comentaron que estaban viendo unas extrañas luces afuera de la base, y en particular de uno de ellos que estaba al frente y que decía que tenía frente al mismo esas luces allí a vista completamente. Continuamos con la entrevista. It was right outside the front gate. It was a glowing red object hovering outside the front gate of our facility there. He was very frightened. He had all the weapons were drawn for this, the airman upstairs, and then he hung up the phone. I was going to tell my commander, who was resting at the time, about this phone call, and just as I was about to tell him about the phone call, the missiles started shutting down. They went into what we call no launch
condition or no-go condition. This is very unusual. We rarely lost any missiles for any reason. They were very reliable, very efficient. Bueno, nos dice aquí que uno de estos efectivamente estaba frente a la puerta principal. Uno de estos ovnis. Ellos se espantaron, realmente tuvieron miedo y entonces hubo necesidad de llamarle a su superior. Esto lo hace a través de una llamada telefónica, le habla a su comandante y le dice de todas estas llamadas que él había recibido y de todo lo que estaba pasando en la base. Aquí me gustaría que me ayuden en algo, porque él empieza a hablar precisamente de cómo estas cabezas nucleares no tenían condiciones. Al mismo tiempo de que estaba hablando, recibía noticias de que una serie de estas cabezas nucleares se habían desconectado. Exacto, se están desactivando. Antes entendí en los Estados Unidos, me parece que ahora voy a rectificar, que habían fallado, pero bueno, ahorita más adelante lo aclarará. Por lo pronto se desconectaron una serie de cabezas. Y que esas no eran condiciones que se tuvieran que dar, que eso no pasaba, que ese tipo de cosas no se dan nunca. Es de alta seguridad, claro. Y que no fallan fácilmente, ¿no? Y entonces estaban dando las dos cosas simultáneamente. Exactamente. 6 to 8 missiles that morning, at the same time the UFO was hovering outside. In addition, we had a report from our command post that 10 additional missiles were lost at another site, same day, maybe 30, 40 miles away. Another site, UFOs were observed by maintenance crews and by guards hovering over the launch facilities. That's where the missiles are actually located. Él dice que efectivamente estos 16 misiles al mismo tiempo estaban sufriendo estas averías, estas anormalidades. Mientras fueron 6 a 8 en su base, sí, y que recibió una llamada donde le decían otros 10 misiles en otro sitio. Exactamente, fueron pues viviendo estas anomalías, estas desconexiones. Él dice los perdíamos, me imagino en ese sentido se refiere a eso, los íbamos perdiendo en cuanto a poderlos activar, y esto contemporáneamente mientras los ovnis estaban siendo vistos en esto, tanto en una como en la otra base. O sea que en dos lugares donde se estaban viendo ovnis, se estaban desconectando los misiles nucleares. They did not want us to have that capability, nuclear capability, which could be so damaging not only to our Earth, but maybe, outside the Earth as well. Esto es muy interesante. Aquí nos dice que esa mañana del 16 de marzo de 1967 fueron alrededor de entre 16 y 20 de estos misiles. Las dos bases. Exacto, entre las dos bases ICBM y ICBM, que fueron perdidos en estas circunstancias mientras los ovnis estaban allí. Estos reportes fueron honestos completamente, no se trataba de bromas, los cuales se hicieron asimismo a los dos comandantes, tanto al del que él le correspondía como al comandante en jefe de la otra base, donde también fueron reportados 10 misiles perdidos. Y le preguntas tú, bueno, ¿y cómo te puedes explicar esto? Dice, yo no tengo ninguna explicación al respecto, solo puedo especular. Y puedo especular que se trataba de un mensaje que nos estaban enviando, que no desarrolláramos la energía nuclear, precisamente por las implicaciones que esta tiene. Y creo que al final, dice, poco se mandara esta al espacio. Ahí me gustaría saber. Que podría ser muy dañina para la propia Tierra, o también posiblemente en el espacio. En el espacio, ok, es lo que yo perdí. O sea, recordemos que el fenómeno ovni extraterrestre se relaciona directamente al desarrollo de la energía nuclear. Exactamente. ¿Cuándo se presentan estos objetos? Precisamente cuando estamos avanzando ya hacia lo que sería el desarrollo de las primeras bombas atómicas, allá por 1943, 44, 45, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se da el primer incidente importante del fenómeno ovni? Muy cerca de la planta nuclear de Los Álamos, en Roswell. ¿Qué había en Roswell? Estaba el grupo de bombarderos 509, todos ellos cargados con bombas atómicas activadas. Es decir, los ovnis, los objetos, se han acercado tradicionalmente a los lugares donde se está manejando la energía nuclear. Y creo que a partir del final de la Guerra Fría es cuando empezamos a observar que estos objetos ahora se empiezan a presentar en muchas otras ciudades del mundo, ¿no? Mientras el peligro más grande para la Tierra fue la guerra nuclear, pues se presentaban, en muchas ocasiones se presentaron cerca de bases donde había misiles nucleares, en muchas ocasiones
Por lo tanto, se dice que hubo algunas otras en que usted sabe que alguna vez ha disparado alguno de estos misiles de manera accidental y que no ha pasado nada. Se dice que allí intervinieron estos seres. Digo, yo simplemente le digo lo que sabemos, pero es evidente que existe una correlación directa entre la presencia de estos seres, al menos durante los años de Guerra Fría, con relación a la energía nuclear utilizada como una arma bélica. Exhaustive investigation that was done by the contractor Boeing assigned people to investigate this event. And the conclusion was, because I've made correspondence with the individual who was the head of this group that investigated, the conclusion was that they could not explain it. They could not explain why the missiles shut down. There was no technical reason that they could find. And they investigated, electrical problems, weather problems, computer problems. They investigated everything they could think of and could not come up with a conclusion. And what was the conclusion of the military? We have not been able to get a hold of any final report. It itself has been declassified through our efforts. They declassified the information that the actual missiles did go down, and just sent us. We have other documents showing the correspondence between us and headquarters, but the final conclusion was they did not have a reasonable cause for this. Why are you participating in the Disclosure Project? I think it's very important that the public is aware of information of this type that proves that we have been visited by objects not of this planet. And it's time to have an open discussion, a dialogue about. And the only way we can do that is by our governments releasing information that they've kept hidden from the public. And it's critical. It's critical that we have a discussion about this, that we all see or recognize that this we have been visited, and we are not alone. And I'm convinced, and I think anybody would be with the evidence that could be presented. And what you're going to do? Are you going to continue making pressure to the government, to the representatives, to the senators? Yes, I will continue any effort that I can make personally to tell my story wherever I can to anybody that wants to listen. And I've got a lot of documentation that will support my story. And I will tell it in front of Congress. I will swear under oath to God that I am telling the truth. Yes. Thank you very much, Bob. Ok, aquí traducimos literalmente. Él, después de la pregunta de Jaime, él dice, bueno, después de que esto sucedió, ¿qué es lo que se hizo finalmente? ¿Se hizo alguna investigación? Porque no solamente estos misiles, parece que otros tampoco pudieron ser lanzados. Y dice, sí, es cierto, se hizo una exhaustiva investigación por parte de nuestros contratistas de Boeing, de los constructores de los aviones Boeing, que enviaron a un grupo de personas, en particular uno de ellos, que tuvo que analizar todo esto a nivel de computadoras, a nivel eléctrico, y su conclusión definitiva fue que ellos no podían explicar cómo es posible que estos misiles no pudieran ser, que hubieran sido puestos, en condición de no ser lanzados. Desactivados, exacto, shut down, como dicen ellos. Estas naves extraterrestres en dos lugares diferentes, en dos bases diferentes, simultáneamente, entre 16 y 20 misiles, insisto, simultáneamente. Como dice Rodolfo Garrido, el mensaje no puede ser más claro. Claro.
no deben o no pueden usar estas cosas para matarse, punto. Sobre todo cuando estos misiles no solamente, y esto lo estaba leyendo aquí en su informe de él, no eran dependientes en cuanto a electricidad o medios de lanzamiento de la base misma, eran autónomos, cada uno tenía su propio sistema de alimentación. Imagínate, están hechos para responder un ataque, ¿no? Claro, falla uno, pero no fallan 16, no 18. Van a depender si hay luz o no hay luz, si hay esto o no hay esto. Imagínate que en medio de un ataque les fallen 20. Es impresionante cómo los inhibieron. Exacto. Solamente con su presencia. ¿Qué tecnología? O sea, evidentemente. Está clarísima la definición del mensaje. No los usen. No los usen. En 2 lugares simultáneamente los inhibieron. Impresionante. Bueno, y entonces después de una pequeña pausa les preguntas tú, Jaime, bueno, y a nivel militar, ¿qué pasó? ¿Se investigó o no se investigó? ¿Qué se hizo ahí finalmente? Y no hubo ningún reporte final que hubiera podido ser visto por nosotros, es decir, si se hizo una investigación, esta nunca fue desclasificada para que nosotros mismos dentro de la milicia lo conociéramos. Tenemos otros documentos que pueden probar que existieron las comunicaciones, los reportes de las llamadas telefónicas que yo mismo recibí y de otras que se hicieron a los comandantes, pero nada de esto. Nuestra conclusión final definitivamente fue que no había una razón para que esto ocurriera, y después le preguntas que por qué razón está participando en un proyecto de esta naturaleza como el proyecto Apertura, el proyecto Disclosure, y él dice, bueno, es que es necesario que el público sea consciente de que hay pruebas de que somos visitados por seres de otros planetas, así lo dice literalmente, pruebas de que somos visitados por seres de otros planetas, y en eventos como estos es donde se pueden dar a conocer estas evidencias, se pueden dar a conocer estos testimonios que son importantes y que, pues bueno, forman parte ya de una serie de documentos que son siempre clasificados y de los cuales los gobiernos, en particular los Estados Unidos, él se refería, no hablan. Pregunta si él iba a continuar con esto y dice sí, con esto, y dice que sí, que él iba a continuar tratando de pedir que se hicieran audiencias en el Congreso, que él estaba dispuesto inclusive a jurar, a declarar bajo juramento ante el Congreso norteamericano todo esto que él había vivido y que había estado declarando en este Disclosure Project, y que esa es la razón principal que lo estaba motivando a formar parte de este proyecto que se llevó a cabo precisamente en Washington, Jaime. Pues una entrevista que fue realizada al que era entonces un sargento, que era teniente, Era un teniente de una facilidad nuclear donde había misiles nucleares, bueno, usted se imagina, y que ahora, 34 años después del incidente, pues se ha decidido hablar. Muchas de las personas que estuvieron en Washington era la primera vez que lo hacían de manera pública, tomando los riesgos que están tomando al hacerlo. Bob Salas inclusive nos dijo que ellos pudieron obtener documentos que demuestran que esto fue verdadero, y son documentos que han sido desclasificados y que demuestran que el 16 de marzo de 1967, ante el avistamiento de diversos objetos en 2 bases nucleares de los Estados Unidos, aproximadamente 20 misiles fueron desactivados, lo cual demuestra no solamente la superioridad y cómo podrían dominarnos en caso de que ellos quisieran, simplemente ni siquiera dejan que nuestras armas sean utilizadas, y al mismo tiempo nos dicen, la tierra, jovencitos, muchachitos, dejen de estar jugando, esto no es para jugar, estas son cosas mayores, si es que más vale que no los utilicen porque nosotros no aprobamos. En relación con todo esto que estamos escuchando de Bob Salas, en este mismo testimonio dice que él piensa que la razón por la cual esta historia es muy significativa es porque, yendo atrás en el tiempo, a agosto de 1966, en la base de Minot, en Dakota del Norte, una cosa muy similar ocurrió precisamente en una de estas instalaciones de lanzamiento de misiles, en la base que se llama precisamente Minot, o Minot, no sé cómo lo digan ellos. Ellos tuvieron el mismo tipo de sistema operacional de armas que nosotros teníamos ahí, es decir, los misiles M1. Este OVNI también en su caso fue observado a través del radar, hubo algún tipo de comunicación, hubo fallas inmediatamente y el objeto fue observado sobre la base de lanzamiento. Eso pasó en 1966 en agosto y es un incidente muy bien documentado, y justo una semana antes del incidente, en marzo del 67, nosotros obtuvimos un récord de este incidente, precisamente de los guardias de seguridad que estaban observando todas estas instalaciones de lanzamiento de los misiles.
estuvo pasando. O sea, lo más interesante que a mí me llama la atención es, uno, que ya había pasado, y dos, que curiosamente una semana antes de que esto pasara, los hacen conscientes a través de este reporte que les llega a ellos de que eso podía pasar, y después les pasa a ellos. Es decir, que sabían que podía pasarles. Tal vez era una cosa de que habían leído en el periódico, vamos a ponerlo así, pero les pasó. No digan que no ¿Qué saben mensaje, del fenómeno, no digan que han estado separados. Se han estado pasando tantas cosas que parecen de una película de ciencia ficción. Sí. Como también lo es el caso de Jonathan Reed, del cual les voy a hablar. Ahorita vamos a tratar de hacer conexión con Enrique Colbe para que nos haga sus comentarios finales de seguridad nacional. Esa es la más importante. Los Estados Unidos tiene verdadera paranoia, pueda caer en manos enemigas. Y ahora que saben el potencial que tiene el desarrollo de estas posibilidades, pues creo que esa es una de las razones por las cuales prefieren mantenerlo en secreto, así oscuro. Les ha funcionado muy bien. Finalmente ha sido un secreto mejor guardado incluso que el asesinato del presidente Kennedy, donde ya la opinión pública ha hecho una opinión mucho más clara de lo que sucedió. Bueno, en el caso de los ovnis y extraterrestres, hay muchas personas que todavía no tienen la información y además están verdaderamente confundidas ante el manejo que han hecho de toda la información y de nuestra actitud por parte de esta potencia global como lo es los Estados Unidos de América, ¿no? Si es que, pues, se está caminando y creo que muy pronto, como decía Rodolfo Garrido, se ha abierto una nueva era. Es antes y después del Congreso, de la conferencia de prensa del 9 de mayo, antes y después del evento de Washington, antes y después. Y usted se va a ir dando cuenta de esto. Yo creo que también esto ya es una luz amarilla al gobierno de los Estados Unidos que no se puede seguir ocultando. Se dan cuenta que ya no tienen control sobre, que si bien es cierto que controlan a la gente que está muy cerca del fenómeno, como gente que recupera las naves o las que desarrollan la tecnología o los que han tenido experiencias como los militares que pudimos contar, pues llega un momento de su vida en que no los pueden controlar más, y si se juntan muchos de ellos, como ahora ocurrió en Washington, pues entonces se convierte, quizá por separado y cada uno de ellos por sí solo no tenga la fuerza para crear o generar los cambios. Pero cuando se presentan 20 o 22 de estas personas y hablan con la fuerza que hicieron, pues entonces el impacto es fuerte y la noticia se difunde. Y yo le aseguro que esto, en muchos periodistas, en muchos investigadores, este hecho de que muchos militares antiguos se presenten en un lugar como el Club Nacional de Prensa y hagan esta demanda al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué le puede decir usted a estas personas que están locos, que están mintiendo, que todos se pusieron de acuerdo para inventar esta historia? ¿Qué les puede decir? O sea, y usted periodista, ¿no? Que cuando recibe esta nota y la recibe con esas bases, ¿qué dice? ¿Que esto no es serio? ¿Que estos cuates están jugando? ¿Que es una maniobra de desinformación? Ya resulta más difícil.